En ese proceso de plantación de iglesias, realmente uno se encuentra con muchas dificultades. La principal de ellas es cómo se financia la iglesia que se va a plantar. En el caso mío, las iglesias se plantaban con los diezmos y las ofrendas que yo mismo producía, y entonces pues con algunos programas que desarrollábamos para levantar fondos. Lo más difícil que encontré realmente fue la aceptación de algunas personas con respecto a los métodos que se utilizaban. Una de las cosas que más difícil se me ha hecho fueron las barreras culturales. Sabemos que en Puerto Rico pues, hay barreras culturales o culturas que pueden afectar cuando nosotros empezamos una obra. Pero también cada pueblo tiene su cultura. Pero gracias al Señor, todo eso a través de su Espíritu se pudo superar. Si hay algo que ha sido difícil para nosotros, ha sido el nosotros viajar después de cierta hora, a todo momento, porque estuvimos en toda la isla, sin la ayuda de mi esposa Carmen. Sin ella, pues nosotros no podíamos, de ninguna manera yo no podía realizar este trabajo. Lo más difícil que he enfrentado en el ministerio fue la diferencia que tuve con unos grupos que se levantaron para cuestionarme por qué yo predicaba sobre la doctrina de que la iglesia pasaba por la gran tribulación. En aquel entonces la gente decía que la iglesia no pasaba por la gran tribulación, y yo entonces comencé a predicar esa enseñanza, y eso hizo que muchas personas se rebelaran contra mí, y aún perdí miembros por estar enseñando esa doctrina. Llegué a Manatí como pastor y disfrutaba el ministerio. Un buen salario, una linda congregación, una casa pastoral nueva, gente que me quería y disfrutaba conmigo. Y yo dije, aquí me quedo para siempre. ¿Cómo decirle adiós a la iglesia de Manatí que quería tanto? Y cómo empezaba una iglesia ahora sin salario, sin ninguna de estas cosas. Eso era bien difícil, y fue lo más difícil para mí. Hay muchas cosas en el ministerio que son difíciles. El pastorado no es fácil. El pastorado es la vocación, tal vez para mí, más preciada que Dios nos ha dado. Pero es la más difícil, porque tenemos que bregar con gente. Y a veces tenemos que enfrentarnos a la realidad de líderes que no responden como uno quisiera que respondan, de miembros de la congregación que a veces nos dan algunos problemas, estrechez financiera, porque no nos hicimos pastores para hacernos ricos, y otras cosas más que todos nosotros conocemos que afectan nuestra vida y que no deben tocar la integridad de lo que hacemos. Lo más que extraño de todo ese proceso es la relación interpersonal. El estar con los hermanos, el compartir la visión, el tratar de desarrollarlo para que sigan adelante, para que nada los detenga y para que el futuro los lleve a plantar otras iglesias. Es el hecho de llegar todas las mañanas a las 7:45 a la iglesia a comenzar mis trabajos de estudio de la palabra, de la oración, y prepararme para el sermón del domingo, y el jueves el estudio bíblico. Extraño el poco tiempo que se dedica hoy en las iglesias al tiempo personal con la membresía. El celular y los aparatos electrónicos han tomado el lugar de la llegada a un saludo, a un afecto, a una conversación en un hogar o en una oficina en algún lado, que deja evidencia en la mirada de cómo están las cosas. Eso extraño mucho del ministerio hoy. Pues fíjate, del ministerio no extraño nada. Y ustedes se sorprenderán al que yo les diga que no extraño nada, porque se supone que sí extrañe. El asunto es que no extraño nada porque entiendo que todo lo que Dios me mandó a hacer, yo lo hice. En el momento que Dios quiso, yo lo cumplí. Y todas esas cosas se realizaron gracias a la dirección y a la unción del Espíritu Santo. Por lo tanto, entiendo que mi misión se cumplió.
Cuando me retiré en el 2020, me retiré porque entendía que ya era tiempo de darle lugar a otros para que siguieran lo que yo comencé.